Muy bien, bueno, oficialmente buenas noches a todos. Gracias por las oraciones, gracias por el cariño de siempre. También es recíproco porque desde aquí los amamos muchos a ustedes. Siempre le tenemos a través de los años en cada una de nuestras oraciones. Deseando que el Señor les bendiga. Y bueno, tenemos hoy la segunda parte de Combatiendo contra la inmadurez. Vamos, antes de compartir pantalla, a abrir la palabra para leer nuevamente solamente dos versículos. Efesios capítulo 4, a modo de repaso y de introducción. Efesios capítulo 4. Vamos a leer el 13, el 14 y el 15. Son 3 versículos. Efesios capítulo 4, del 13 al 15. Dice así la palabra de Dios: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y a modo solamente de introducción, poder tener subrayado estos textos en nuestra Biblia, pero más que nada subrayado en nuestras mentes y en nuestros corazones. La vida cristiana es una vida de crecimiento, no es una vida religiosa. El religioso no crece, el Hijo de Dios crece. Y es un mandato el crecimiento, no es una opción. Para el creyente, para el verdadero Hijo de Dios, crecer es un objetivo, es un mandamiento de Dios. Porque precisamente hay vida espiritual, va a haber crecimiento. De manera que no podemos decir que yo no crezco porque la culpa lo tiene la iglesia, la culpa lo tienen los ancianos, los pastores. Yo no crezco porque la culpa lo tiene mi familia. No, 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 no. Si yo no crezco, la culpa es mía, precisamente porque no le estoy dando lugar a Cristo en el corazón. Fíjate que la obra de Dios en cada creyente es precisamente formar a Cristo en nosotros. Y ese es el objetivo. La meta del creyente es llegar a ser como Cristo. Crecer, crecer, crecer y llegar a la medida de la estatura de Cristo. Y eso nos va a dar fortaleza, eso nos va a dar firmeza para que nadie nos engañe, sino que podamos crecer en la verdad. Y dice crecer en todo, en todo. Esa expresión crecer en todo nos está hablando la palabra de una estabilidad en la vida cristiana. El que realmente crece en el conocimiento del Señor, en la vida espiritual, en la vida de adoración, en la vida de servicio, el que está creciendo en la vida cristiana tiene una estabilidad en la fe. No anda en algunas cosas muy bien y en otras cosas anda muy mal. No es inestable, no es fluctuante, sino que tiene una madurez en todos los aspectos de la fe. Y a eso debemos llegar como creyentes en el Señor para agradar al Señor, para glorificar su nombre, pero también para la bendición de nuestras vidas, la bendición de nuestra familia y la bendición de la iglesia, a la cual el Señor nos puso, nos llamó
para formar parte de ese cuerpo local que es la iglesia. Así que, teniendo en mente esto, vamos a ver ahora 7 enfermedades, 7 virus, ahora está de moda el virus, 7 virus que nos alejan de la madurez. Muy bien. Maduros o niños, tenemos allí 7 enfermedades espirituales del niño. Vamos a ver con la ayuda del Señor para que podamos ver estas enfermedades, estos virus, y quizás si nos vemos identificados con alguno de ellos, como me pasó a mí, bueno, como orábamos, pidamos al Señor que nos saque estas cosas del corazón y que podamos cambiar, que podamos tomar decisiones para ser mejores. Muy bien. La primera, la indiferencia. ¿Qué tema la indiferencia, no? Es uno de los virus que ataca al creyente. La indiferencia es un estado de ánimo no determinado. No determinado. Es una actitud vacilante, fluctuante, como recién leímos en la palabra, como los niños, que hoy quieren una cosa, mañana quieren otra, pero el indiferente es como que quizás le llama la atención algo, pero al mismo tiempo no le llama la atención. No sabe lo que quiere. Es una vida sin determinación. Es una vida que no combate, no quiere combatir, no quiere pelear. Que no prefiere una cosa a otra. No le da el hecho de elegir, por ejemplo, ¿no? Lo mismo es el helado de frutilla que el helado de chocolate. Es lo mismo para el indiferente. Lo mismo es el otoño que el verano. Es lo mismo. Es una falta de compromiso y de responsabilidad. Porque muchas veces la indiferencia salta a la vista cuando hay una responsabilidad que cumplir. O también cuando hay una necesidad que hay que suplir. Hay una necesidad y ahí aparecen los indiferentes. Aparece la falta de responsabilidad y la falta de compromiso. Es la cultura de la rebeldía silenciosa. Hay muchas rebeldías en la vida cristiana. Está la rebeldía audible, pero está la rebeldía silenciosa. Hay mucha rebeldía que no dice nada en la iglesia. Están aquellos que no hablan, que no emiten opinión, pero que son rebeldes de corazón. Y son rebeldes precisamente cuando son indiferentes a una responsabilidad o a una necesidad. Esta actitud nos lleva a hacer concesiones con el mundo y con su sistema de valores. Nos roba las convicciones firmes de la palabra de Dios. Fíjate que hemos leído, por ejemplo, que tenemos que crecer en todo. Esto tiene que ser una convicción. Bueno, la vida cristiana del maduro se rige con la palabra del Señor. Si voy a comprar un auto, me manejo con la palabra del Señor. Si voy a estudiar una carrera, me manejo con la palabra del Señor. Si voy a cambiar de trabajo, me manejo con la palabra del Señor. Recién, hace un par de horas, me llamó una hermana de las nuevas en la iglesia que le ofrecieron un trabajo de sábado y domingo. Y me dice, pastor, ¿usted qué piensa? ¿Tengo que aceptarlo? Y yo le dije, mirá, yo tengo la firme convicción que el día domingo, el primer día de la semana, se lo dedicamos a Dios. Y si vos tenés la posibilidad de elegir, bueno, elegí servir a Dios.
porque te va a apartar de las presencias de las reuniones los domingos. Y esto es una convicción que lo tiene todo aquel que se apoya en la palabra de Dios, que su fe está basada en la palabra de Dios. Pero la indiferencia te roba las convicciones. La indiferencia nos conduce a una vida de flojera, a una vida de debilidad del alma y del espíritu. Eso es lo que hace la indiferencia. Somos flojos para hacer las cosas, flojos para iniciar también las cosas. Somos tibios, incoloros, fluctuantes, faltos de poder y falto de autoridad. El indiferente no tiene autoridad muchas veces para respaldar lo que quiere hacer o lo que quiere decir en la obra. Bueno, ahí tienen ustedes textos, esto va a quedar grabado igual, pero por ejemplo, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, con mayúsculas, el Espíritu Santo, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. El Señor un día purificó nuestras almas, y purificó nuestras almas con la obediencia al Evangelio. De la misma manera tenemos que obedecer al Señor y mantenernos puros en nuestras almas, en nuestras mentes, para que no nos gane la indiferencia. En segundo lugar, la pasividad. ¿Qué es la pasividad? Es un estado de ánimo sin acción, una paralización del esfuerzo y el interés. Es no cooperar. Algo que está pasivo precisamente es eso, que no tiene ganas de hacer nada, no tiene ganas de cooperar, está pasivo, no está activo, está pasivo. Es la anestesia de este mundo que roba la energía del ser humano. Mirá, si nosotros nos dejamos ganar por el pensamiento del mundo, el mundo tiene su cultura y su manera de pensar. Por ejemplo, el mundo dice: no te metas, no te metas. El mundo dice: sálvese quien pueda. Son todos pensamientos mundanos. Y muchas veces estos pensamientos se meten en nuestra vida y a través de nuestra vida se meten en la iglesia. Entonces, la pasividad es, bueno, que lo haga el otro, que lo haga Mario Loero. Total, él tiene ganas, él tiene entusiasmo, que lo haga otro. Pero Dios te está mostrando que vos lo tenés que hacer, Dios te está mostrando que vos tenés que trabajar. Pero la pasividad te anestesia, te duerme. Permite que los demás actúen. ¿Por qué se produce la pasividad? Por una falta de sentido y de propósito en la vida. Miren, hermanos, qué tristeza cuando hay un creyente que no sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida. No tiene propósito para su vida. Son creyentes porque aceptaron a Cristo como Salvador, pero no le hicieron a Cristo el Señor de la vida. Es el Salvador, pero no es el Señor de la vida. Y si Cristo no es el Señor de mi vida no tiene sentido.
no tiene propósito. Por eso muchas veces me lleva a la pasividad esto. ¿Por qué se produce la pasividad? Por no conocer el plan de Dios y su voluntad para con nosotros. Por ignorar el valor de la vida y por un ambiente cargado de religiosidad. ¿Cuántos hermanos quedaron ahora expuestos con esta pandemia con la religiosidad? ¿Cuántos? Porque se cerraron los templos, porque ya no puedo ir como hacía antes, que iba el viernes, el sábado, el domingo, los jueves o los martes o el día que toque la actividad, y me iba con la Biblia. Entonces estaba en la reunión, cantaba, oraba, está todo bien. Pero quizás en el corazón estaba todo mal. Pero como iba a la iglesia, más o menos la piloteábamos. Se cerraron los templos, se cerró el templo y para muchos se terminó la vida cristiana. Se terminó la vida cristiana. No le predicamos a nadie, no repartimos folletos a nadie, no invitamos a nadie, no traemos a nadie a la iglesia, no visitamos a nadie, no ayudamos a nadie, no estamos presentes con nadie. La pasividad es un tema tremendo cuando la unimos con la religiosidad. Esta pandemia nos enseñó a que tenemos que dejar la religiosidad para avanzar y crecer y madurar en una relación con el Señor. Bueno, hay muchos textos preciosos. El Salmo 36, versículo 9. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz, porque contigo está el manantial de la vida. ¿Quién es el manantial de vida? El Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Aquel que ama al Señor Jesucristo y lo hace de corazón, no va a estar inactivo, pasivo. Al contrario, motivado, entusiasmado, alegre, con gratitud, como orábamos recién. Vamos a servir al Señor, porque Él me salvó, porque Él me perdonó, porque Él cambió mi vida. ¿Y cómo no le voy a dar mi vida al Señor? Y eso hay que poder vivirlo y crecer cada año en busca de esa madurez. En tercer lugar, la pereza. La pereza es el descuido en hacer las cosas que estamos obligados a realizar. Tenemos responsabilidades, obligaciones, pero la pereza nos hace descuidar esas obligaciones. Es la negligencia. Somos tardos, lentos. Somos pesados en el movimiento o en la acción. El perezoso es una persona que no empieza nada. Siempre está especulando con el día de mañana. También es una persona que no termina nada porque el raro esfuerzo de haber empezado algo es demasiado para el perezoso. No le hace frente a nada. El perezoso se crea las propias excusas diciendo que el león está en la calle, como dice Proverbios. Aún dice lo que trabaja y la comida que prepara no la come. Está bisagrado a la cama, le gusta dormir. Pero el perezoso también es una persona impaciente, ¿no? Que quiere todo ya. Pero no llega a esas cosas que quiere. Es solamente el deseo porque no quiere trabajar. Hay pereza mental. La pereza mental es en aquello que no quieren pensar, no quieren pensar.
Hoy los chicos están sufriendo de esta clase de pereza mental, atrofiados por la tecnología, los videojuegos. Vemos a los preadolescentes, a los adolescentes que están metidos en el vicio de la pantalla y tienen una pereza mental tremenda, tremenda. No quieren pensar, no quieren razonar. Se le complica en el estudio. Qué tremendo lo que estamos viviendo con los jóvenes en estos tiempos. Hay pereza sentimental. Es aquel que no expresa sus sentimientos naturales, no habla. Entonces, llega el esposo a la casa y la mujer, la esposa, le dice al esposo: hola, mi amor, ¿cómo te fue? Bien. ¿Todo bien? Sí. No habla. Y lo que no habla el esposo, a veces se habla toda la esposa, ¿no? Entonces, hay pereza sentimental. El no expresar los sentimientos, el no decir un te quiero, un te amo, porque hay pereza. Hay pereza física, el que no quiere trabajar, el que no quiere hacer algún tipo de ejercicio para cuidar el físico. A veces no le damos bolilla al físico, pero el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y si yo lo dejo caer, a veces en la obesidad, en no saber comer, en no saber descansar, todo eso es un pecado, es un pecado. A veces no podemos ni iniciar una dieta que no lo podemos sostener para sentirnos mejor o para cuidarnos. A veces no vamos ni al médico para controlarnos. Eso es una pereza. Pero también hay pereza espiritual. El que no dedica tiempo a la oración, el que no dedica tiempo a la meditación, al estudio de la palabra del Señor. Y también el que no se congrega. Antes teníamos que ir, ahora está volviendo, gracias a Dios, teníamos que tomar un colectivo, teníamos que caminar, teníamos que agarrar la bicicleta, el auto, no sé. Tantas cosas teníamos, si llovía, si hacía frío, íbamos a la reunión. Pero ahora estamos en casa y tampoco los hermanos se conectan en la reunión. A veces de un 100% se conecta el 10%, el 20%. ¿Y los otros dónde están? ¿Dónde están los hermanos? ¿Cuál es la excusa? No tengo internet, no tengo un dispositivo. Bueno, si no tengo un dispositivo, oraré al Señor para que el Señor me dé los recursos y bueno, no me compraré otra cosa y me compraré algún dispositivo o algo para que yo pueda estar conectado en la reunión, porque la reunión me hace crecer. Primero está el Señor. La pereza produce sopor y sueño, produce cansancio y fatiga, produce falsos argumentos, falsas excusas, produce frustración, produce pobreza. Por amor al tiempo no podemos leer todos estos textos. Produce muerte. El perezoso dice: estoy cansado, no puedo hacerlo, no tengo tiempo. No es el momento, ¿para qué intentarlo si me va a salir mal? No tengo capacidad, no tengo recursos. ¿Cómo vencer la pereza? Derribando los argumentos, renovando la mente con la palabra de Dios, aplicando una disciplina personal a mi vida y pidiéndole al Señor las fuerzas para poder avanzar en la vida cristiana. Cuarto lugar, el conformismo. Viene de la palabra inglesa confort, que significa comodidad. Esto es tremendo, es tremendo. Nos pasa a todos a veces. Es una práctica que fácilmente nos lleva a adaptarnos a cualquier circunstancia. Es hacer concesiones, es decir,
conceder el dominio a las circunstancias que nos rodean. Es una falta de combatividad que paraliza la búsqueda, la expectativa y la visión. Es como resignarse, ¿viste? El conformista dice, y bueno, ¿y cómo anda, hermano? Le decimos nosotros, ¿y cómo? Y acá, mal, pero acostumbrado. El conformista te responde, ¿y cómo anda, hermano? Le preguntamos, y acá tirando para no aflojar, dice. Y muchas veces esas frases se nos pegan y hace que perdamos la ambición de avanzar. Es dar por sentada una vida y vivir de las rentas, ¿no? Este enemigo nos roba las iniciativas porque nos hunde en un estado de ánimo mediocre, gris y egoísta. Entonces, para el conformista, y no hay que hacer nada, porque estamos bien como estamos. Estamos bien, te va a decir. Este es el conformista. Vos venís con un proyecto y vos venís con una iniciativa y te enfrentás con el conformista y te dice, oh, pero ahora, ¿te parece hacerlo ahora? Sí, estamos bien como estamos. Nos roba además la entrega y la inversión de nuestra vida en la obra de Dios. Nos pudre en el fango de la cobardía y el temor. El conformismo y la comodidad son especialmente malos para vivir una vida llena del Espíritu. Necesitamos ser inconformistas. El inconformismo no hay que confundirlo con la insatisfacción, no, nada que ver. Sino que el inconformismo hay que unirlo con una sana ambición. Era la ambición del apóstol Pablo, era la ambición del apóstol Pedro, que no se conformaban con haber predicado en un lugar, ya querían ir a otros nuevos lugares, querían hacer cosas para el Señor, tenían metas, tenían proyectos, tenían visión y ambición espiritual. La permisividad es el acto de dar permisos o consentir. Es un relajamiento de los valores morales, un decaimiento y pérdida de los principios de Dios. Es una conciencia debilitada que justifica los actos pecaminosos. La permisividad es darle lugar al diablo, es darle lugar a la carne, al sistema mundo, consciente o inconsciente. Entonces, el permisivo es el hermano o la hermana que nunca se afirma. Ahí está, a los tumbos. Parece que va a arrancar y no arranca. Parece que va a arrancar y no arranca. Y cuando vos charlas con ellos, y siempre están luchando con algo que no pueden vencer, porque se dan permisos, ¿no? Para tener algún vicio, para tener algún pecado oculto, alguna relación que el Señor no aprueba, algún trabajo que el Señor no aprueba, alguna sociedad que el Señor no aprueba. Son pequeños permisos que se da el creyente y lo tiene ahí guardadito en el fondo del corazón y eso hace que no pueda avanzar. Este enemigo en la iglesia de nuestro tiempo nos conduce al sinsabor, al debilitamiento espiritual y a la falta de credibilidad. Hay iglesias que cuando vos llegás a la iglesia, hay un frío en la iglesia tremendo. Y da igual, y bueno, y acá estamos, hermano, te dice. ¿Y dónde está el hermano? Y está en vaya a saber dónde.
porque los creyentes van dando esos permisos para el pecado, dándole lugar al Señor, a Satanás en vez de al Señor. Tenemos que saber hacer lo bueno y hacerlo, saber hacer y hacerlo. Saber hacer es una cosa y hacerlo es otra. Y hacerlo es otra. Y eso lo dice en Santiago, capítulo 4, versículo 17. Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le es pecado. Le es pecado. Separar lo precioso de lo vil. Si vos estás identificando que hay ahí un problema espiritual en tu vida y en tu corazón, tenés que tomar la decisión de separar eso de tu vida. Hay cosas que la hace el Señor, pero hay cosas que tenemos que hacerlo nosotros, los creyentes. Abstenernos de toda especie de mal. Vestirnos del Señor Jesucristo y sacar toda aquella vestimenta vieja. Eso lo tenemos que hacer nosotros. Colosenses capítulo 3 dice, haced morir en vosotros. Y empieza a enumerar todo una clase de pecados. Haced morir. No voy a poder crecer, no voy a poder madurar espiritualmente si no crezco en santidad, si no lucho contra el pecado para erradicarlo de mi vida, obedecer a Dios y resistir al diablo, no conformarnos, no tomar la forma de este sistema mundo, vivir lleno del Espíritu Santo. Esto es una orden. Ser lleno del Espíritu Santo es una orden para todos los creyentes. Pidamos al Señor la fuerza, pidamos al Señor que nos ayude para ser llenos del Espíritu Santo. Y ser lleno del Espíritu Santo significa que el Espíritu Santo controle nuestra vida, guíe nuestra vida. La depresión. La depresión es un decaimiento del ánimo y de la voluntad. Es un hundimiento interior. Es un sentimiento de vacío. El que está deprimido o deprimida, puede estar rodeado de todos, puede estar rodeado de los hijos, de los nietos, de los hermanos de la iglesia, pero está sola o solo. Es una melancolía, una nostalgia, un desgano tremendo. Es decir, como que se hubieran aflojado las cuerdas que soportan la actividad emocional, intelectual y de la voluntad. Existen tres clases de depresión. La endógena, la reactiva y la espiritual. La endógena, necesitamos un tratamiento profesional, porque la endógena significa que está en nuestros genes. Heredamos genéticamente muchas cosas de nuestros padres, de nuestros abuelos. Y si nuestros abuelos fueron depresivos y nuestros padres fueron depresivos, es muy factible que nosotros también tengamos una tendencia a la depresión. Eso está en los genes y eso hay que tratarlo con un profesional. Hay muchos hermanos y muchas hermanas que piensan que ir a un psicólogo o a un psiquiatra es pecado. No, señor. La mente se enferma como se enferma cualquier parte del cuerpo. La mente necesita un profesional también, en ciertos casos. También está la depresión reactiva. La depresión reactiva es aquella que nos hace reaccionar con algo que nos ha sucedido. La pérdida de un ser querido. A veces cuando perdemos a nuestros padres,
un papá, una mamá que ya no están, por lo menos en mi caso, ya no los tengo, hay toda una reacción de tristeza, de dolor, de separación, de extrañar. Es una depresión reactiva, pero que eso lo tratamos con la cercanía, con la comunión con nuestro Dios. Porque ahí está el Señor sosteniéndonos con su consuelo, con su gracia, con el gozo de la salvación. Que no importa lo que estemos pasando, ahí está el Señor, fiel, amigo, pastor, que nos guía y nos saca de nuevo a victoria. Pero está la depresión espiritual. Y la depresión espiritual tiene que ver con el pecado. La depresión espiritual tiene que ver con esa falta de ganas para leer, para orar. Y a veces hay ahí un pecado no confesado. Una relación que no hemos confesado. Sentimientos que no hemos confesado. Rencores que no hemos confesado. Raíces de amargura que están hace años en el corazón. Y no lo hemos confesado y tengo rencor contra un hermano, rencor contra un familiar, rencor. Y el corazón es como una bolsa de pus. Y ese rencor sale en el momento menos esperado. Y te contamina, y contamina al resto. Y muchas veces contamina la iglesia también. Y eso nos hace que haya una depresión espiritual. Tenemos que arrepentirnos del pecado. Clamar a Dios con voz audible. Pedirle al Señor que nos limpie, que nos vuelva el gozo de la salvación y que nos restaure. Que haya una restauración en la vida. Porque la depresión nos paraliza y nos confunde. Anoten los textos allí. Luego, si van a escuchar nuevamente el mensaje, pueden ir anotando todos los textos para leerlos en casa. Se los recomiendo. Vamos terminando. El negativismo. Qué triste es enfrentar a los negativos en la iglesia. Vos sabés que en la iglesia hay hermanos que son negativos. Sí, señor. Y hermanas también. Todo no. Vos vas y ya tenés el no asegurado. El negativismo es una tendencia a oír, ver y hablar del lado oscuro y negativo de las cosas. Entonces, si vos tenés un medio vaso lleno, el negativo ve un medio vaso vacío. Y muchas veces los problemas que tenemos es precisamente por la cosmovisión. ¿Cómo veo yo la vida cristiana? ¿Cómo veo yo mi familia? ¿Cómo veo yo mi trabajo? ¿Cómo veo yo la iglesia? ¿Cómo veo yo a Dios? ¿Cómo veo yo a Jesucristo, mi Señor y Salvador? Dependiendo de la cosmovisión del creyente, va muchas veces a hacer la vida. Hay creyentes que se ahogan en un vaso de agua. Y hay creyentes que son fieles a pesar de las pruebas, a pesar del dolor, a pesar de las circunstancias adversas. Son creyentes que miran al Señor y se fortalecen en Dios. El negativismo es un pesimismo frente a los desafíos de la vida. Es una persona que no quiere intentar la lucha, no quiere directamente. Se esconden detrás de argumentos derrotistas y fatalistas para justificarse a sí mismos. Es el miedo que paraliza. Es una derrota anticipada. Nosotros, a los que nos gusta el deporte, practicar algún deporte, en el caso nuestro el fútbol, cuando vos salís a la cancha, vos no salís pensando en que vas a perder. Lo primero que se te cruza en la mente es el deseo de ganar, de competir y de ganar el partido. Pero el negativismo
hace que vos veas la derrota por sobre todas las cosas. El negativismo es incredulidad. Y la incredulidad es uno de los pecados principales para Dios. Por la incredulidad la gente se va al infierno. Los niños aprenden primero a decir que no. Esto es mío, dicen los chicos. No, no, no. El diablo nos bombardea todo el día con cosas negativas. Si vos prendés la televisión, la radio, vas a encontrar negativismo, negativismo. Sale el negativismo por los parlantes. El diablo tiene un carácter negativo. Jesús fue positivo y es positivo. Nosotros debemos imitarle. Las personas querían ver al Señor y los discípulos, muchos de ellos, no se lo permitían, eran negativos. Pero cuando se enteraba el Señor le dice, bueno, llámenlo. Cuando el Señor recibía alguna propuesta para salirse del camino y visitar a algún enfermo, el Señor lo hacía. El Señor fue positivo con los niños. Cuando los discípulos eran negativos con los niños, Él fue positivo con los niños. El Señor fue positivo con las mujeres. El Señor honró a las mujeres y los puso en un lugar preponderante en la sociedad actual donde Él estaba viviendo. Él fue positivo. Qué hermoso. Nuestra vida cristiana comenzó con un sí. Vos y yo fuimos salvos por un sí. Por un sí. Un sí al Señor y un sí del Señor a nosotros. Es como aquel leproso que se llegó al Señor y le dijo, Señor, si quieres, puede limpiarme. Y el Señor, ¿qué le dijo? Sí, quiero. Sí, quiero. Allí en Juan capítulo 21, el Señor allí está tratando con Pedro. Es tremendo ese pasaje. Y allí vemos cómo el Señor, a pesar de la falla de Pedro, fue positivo con Pedro. La palabra de Dios es positiva. Cuando nosotros en la palabra del Señor encontramos un no, no es negativo, es positivo. Hay muchos hermanos creyentes que piensan que el Señor es un Señor malo que le dice que no. No, Señor, eso es una herejía. Dios es bueno, siempre es bueno. Todo el tiempo es bueno. Y cuando Dios dice que no, es para nuestro bien. Cuando Dios dice espera, es para nuestro bien. Cuando Dios dice que sí, es para nuestro bien. Bueno, Pablo sintetiza esto y dice, todas las cosas nos ayudan ¿a qué? Nos ayudan a bien. Romanos 8:28. Todas las cosas nos ayudan a bien. Quiere decir que la palabra de Dios es positiva, el Espíritu Santo es positivo, la fe de Dios es positiva, la gracia de Dios es positiva. Un cristiano lleno del Espíritu Santo mantiene una actitud positiva en la vida, porque ha decidido obedecer al Señor. Vamos terminando, queridos, con una muy sencilla conclusión. El texto que hemos leído al principio dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. ¿Te das cuenta, mi amado hermano, hermana, que la vida cristiana es maravillosa?
que la vida cristiana vale la pena vivir. Vale la pena seguir al Señor. La decisión que hemos tomado nosotros hace años fue seguir a Cristo y ya no vamos a volver atrás. He decidido seguir a Cristo, dice el himno, no vuelvo atrás. Y esa idea va a ser batallada por el diablo, obstaculizada por el diablo. El diablo va a trabajar. Nosotros dormimos, pero el diablo no duerme y el diablo te va a querer deprimir. Te va a querer llevar a un estado de pereza, de indiferencia, de pasividad, de depresión. Pero nosotros tenemos todas las herramientas para poder ser victoriosos y crecer en todos los aspectos de la fe. No puedo crecer en amor y no en paciencia. No puedo crecer en una vida de servicio y no ofrendar al Señor. No puedo crecer en mi familia para defender a mi familia y olvidarme de las necesidades de mis hermanos. Sino que el crecimiento va a abarcar todas las áreas de mi vida, conociendo más al Señor, haciendo su voluntad. Humildes y sencillos, pero convencidos de lo que tengo que hacer, con un sentido en la vida cristiana, con un propósito en la vida cristiana. Y eso se logra tomado de la mano con nuestro Señor. Que Dios te bendiga, que Dios pueda, con su palabra y su consejo, hacer que puedas, y yo también, todos podamos reflexionar y podamos tomar decisiones. Yo te invito a que puedas cerrar tus ojos en esta noche y le puedas decir al Señor, Señor, ¿qué hay en mi vida? Sacá lo que no te agrada. Hacé que mi vida pueda ir creciendo en la voluntad tuya, para su gloria, pero también para el beneficio, la bendición de nuestras vidas y el crecimiento de la obra, el crecimiento de la iglesia. Que Dios le bendiga mucho y bueno, será en otra oportunidad que estemos viéndonos, quizás en la presencialidad ya dentro de los meses siguientes. Que Dios bendiga su palabra. Amén.